Entonces, mis hermanos, el tema es la administración del alma. Todos nosotros necesitamos ministración de nuestra alma. Significa un servicio. Si alguien tiene carro, sabe que le tiene que hacer su overhaul, le tiene que hacer su tune-up. El carro necesita su servicio. Las hermanas saben que la casa todos los días se hace limpieza, porque todos los días se ensucia. Cada 3 días o no sé cada cuánto pasa por su casa los señores de la limpieza. Usted tiene que sacar su bolsa de basura. Entonces, así en nuestra vida hay cosas que en nuestra vida no sirven y que hay que irlas sacando cada día. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros llegamos al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, nosotros no sabíamos que estábamos en graves problemas, pero gracias a Dios encontramos al Señor y empezamos a conocer cosas nuevas. La palabra de Dios dice que a los judíos que lo habían creído en Él, les dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y entonces digo, ¿cómo que vamos a ser libres si nosotros linaje de Abraham somos? Y nuestro Señor Jesucristo no les dijo nada del linaje, sino que les dijo: ustedes son hijos, pero de vuestro padre el diablo, porque sus obras les gusta hacer. Eran judíos, eran del linaje de Abraham, y sin embargo buscaban matar al Señor Jesús. Entonces, qué tremendo, hermanos. Hay problemas en nuestra alma que nos afectan. Fíjense que el filósofo Platón consideraba que el alma era eterna, jamás se iba a destruir. Entonces, si usted escucha por ahí que el alma es eterna, esa es filosofía platónica, porque nuestro Señor en su palabra, hermanos, en Ezequiel 18:4 dijo: sabedlo, todas las almas son mías, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, qué tremendo, hermano, la responsabilidad que tenemos nosotros con nuestra alma, que si nosotros pecamos, podemos morir. Pero gracias a Dios que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nosotros, hermanos. Y murió ahí, bajó a los infiernos, fue consumido en el lago de fuego, experimentando la segunda muerte para que nosotros no fuéramos a ese lugar. Entonces, fíjense, mis hermanos, que la primera vez que se menciona la palabra alma está en Génesis 2:7, cuando dice: entonces Jehová Elohim modeló al hombre de tierra roja e insufló en sus narices aliento de vida, y el hombre llegó a ser alma viviente. Pero fíjense, mis hermanos, que eso fue en el versículo 7, pero ya en el versículo 16 Dios le dio una instrucción. Y Adonai Elohim impuso sobre el hombre un mandamiento, diciendo: de todo árbol del paraíso puedes comer libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Entonces, mis hermanos, a consecuencia de que ellos comieron del fruto que Dios les había dicho que no, murieron. Pero ellos estaban ahí y todavía se miraban, estaban vivos, pero espiritualmente perdieron la comunión con Dios y empezaron a vivir ya no dirigidos por su espíritu, sino dirigidos por su alma. Porque en Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. A Adán lo hicieron a la imagen de Dios, hermanos. Lo formaron de barro. Dios hizo un muñequito, como lo leímos antes.
Ahora nosotros, hermanos, nosotros ya no estamos formados así como a la imagen de Dios, porque nosotros ahora tenemos la imagen del Adán que está caído. Y entonces ya venimos como que con nuestro chip dañado. Tenemos problemas en nuestra alma. ¿Y todo por qué? A consecuencia del pecado. Por eso la palabra dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y entonces, mis hermanos, para el que ya es cristiano, para el que ya es redimido, para el que ya es nacido de nuevo, hermanos, hay una recomendación por parte del apóstol Pablo, hermanos. En 2 Corintios 7:1 dice, por tanto, amados, dice, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia. Pues inmundicia de la carne, hermanos. Y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, mis hermanos, la santidad se perfecciona, pero ¿cómo se va a ir perfeccionando? En la medida que nosotros nos vayamos limpiando. ¿Y cómo lo limpiamos, hermano? Escuchando su palabra, alabando al Señor, con la Santa Cena, bautismo en agua. Y si los problemas que tenemos son todavía un poquito más duros, hermanos, aquí está nuestro hermano pastor todos los días para decir, hermano, ¿será que me puede atender? Da vergüenza, hermanos, contar las cosas que uno tiene o que uno hace. Pero si uno quiere ser libre, quiere ser limpio, tiene que confesar lo que ha hecho, hermanos, para cambiar de actitud, para ser perfeccionados. Y fíjense que aquí dice que nos limpiemos de toda inmundicia de la carne. ¿Pero qué es la carne? La carne es el cuerpo más el alma haciendo cosas que a Dios no le agradan. Y del espíritu, pues no es nuestro espíritu, hermanos, nuestro interior. Entonces, fíjense, mis hermanos, que nuestro Señor visita una sinagoga. Y cuando visita la sinagoga, hermanos, le dan permiso para que él lea el rollo. Y entonces cuando él empieza, hermanos, a leer el rollo, él buscó la cita. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para evangelizar a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y restauración de vista a los ciegos y enviar en libertad a los oprimidos, a proclamar el año favorable del Señor. Y ahí se detuvo. Y entonces los ojos de todos los que estaban en la sinagoga se le quedaron viendo. Y él dice que se sentó. Pero fíjense, mis hermanos, que se sentó en la cátedra de Moisés, donde se daba la enseñanza. Y les empieza a decir, el día de hoy delante de sus ojos se ha cumplido esta profecía. Lo tremendo, hermanos, que esa profecía era una profecía mesiánica. Y él dice, porque me ungió. Y entonces ellos empezaron a escuchar lo que él decía, hermanos. Dice que enseñaba con una gracia, hermanos. Ellos estaban admirados de la enseñanza que estaba dándole en la sinagoga, la cual no se está diciendo, no la pusieron por escrito, pero decían que era con una gracia, hermanos. Pero decían, pero si este es el hijo de José. Ellos conocían a su papá, sabían quién era él. Y entonces, pero ¿saben qué hicieron después? Lo agarraron y lo que iban a ir a despeñar por lo que él había leído, que el Espíritu del Señor estaba sobre él. Y gracias por eso, hermanos, que el Señor Jesucristo vino, porque nosotros podemos estar así, hermanos, pobres, necesitamos buenas noticias. Podemos estar cautivos,
necesitamos que nos den libertad. Podemos estar algo con problema de la vista, hermanos, pero Él nos quiere restaurar la vista, pero es la vista espiritual. Que no vamos a tener una miopía espiritual, hermanos, que solo lo que tenemos delante de nuestros ojos, sino que tenemos que tener visión. ¿A dónde vamos, hermanos? ¿Qué identidad tenemos? Nosotros somos hijos de Dios, necesitamos ser limpiados, ser restaurados, ser libertados, hermanos. Y si alguien está oprimido por el diablo, hermano, porque el Señor dice que el Señor estaba liberando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. El Señor, cuando vino aquí caminando en la tierra, hermanos, estaba ministrando el alma de la gente. Cuando los miraba, estaban todos, decía, les da una tristeza, hermanos, que los miraba como ovejas que no tenían pastor. ¿Y qué es lo que hacía? Les empezaba a enseñar la palabra, hermanos. Entonces, mis hermanos, nosotros somos un ser tripartito. En 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible en la venida de Jesús, el Mesías, nuestro Señor. Entonces, miren, mis hermanos, el Dios de paz nos santifique por completo. Quiere decir que nosotros tenemos que buscar la santidad, hermanos. No nos va a retorcer el brazo el Señor para que nosotros seamos santos, porque no es así la cosa. Pero ahí está en la palabra claro, donde nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. Pero el tema es la administración del alma, hermanos. Y fíjense que nosotros tenemos cuerpo, este cuerpo físico. El alma es el depósito donde están nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, hermanos. Y el espíritu es donde está la conciencia, la inconsciencia, y hay varias cosas, hermanos. Pero fíjense que cuando la gente no conoce de Dios, el espíritu no tiene comunión con Dios. Entonces la gente se maneja por lo que el alma quiere. Por eso a Nicodemo le dijeron, ¿te es necesario que nazcas de nuevo? Tienes que nacer de lo alto. Era una necesidad de nacer, que el espíritu vuelva a tener comunión con Dios, para que entonces se pueda decir, como decía David, alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Recuerda todo lo que te ha hecho, Él te ha sanado, y empieza así todos los beneficios, hermanos, para que el alma se recuerde que Dios es quien la restaura. Entonces, mis hermanos, cuando se habla del cuerpo, ahí está, y ahí está el alma. Pero cuando uno lee en la palabra de Dios, la carne es el cuerpo más el alma. Nosotros ya tenemos nuestro espíritu activado, hermanos. Ya tenemos comunión con Dios. Pero el proceso de restauración lo va a dar el Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo vino y nos dio comunión con Dios. Como nuestro Señor Jesucristo al morir en la cruz, pero el alma empieza a ser restaurada, hermanos. Y quien la va a restaurar es a través del Espíritu Santo. Y el cuerpo en el futuro, nosotros sabemos que un día va a venir el Señor y va a transformar nuestro cuerpo, este cuerpo mortal. Y si alguien ya partió con el Señor, pues lo van a resucitar. Entonces, mis hermanos, la palabra ministrar es una palabra griega que significa diaconeo, que significa servicio, asistir, ayudar, socorro. Por eso cuando se habla de los hermanos servidores, ahí están ellos prestando un servicio a Dios, pero lo están haciendo para nosotros también. Ellos vinieron temprano, pusieron las sillas, barrieron, es un servicio. Pero nosotros también necesitamos que nos den nuestro servicio, hermanos. Que nos den nuestra limpieza, que nos trabajen, que nos quiten lo malo. Como dice la palabra de Dios, abrojos y espinos la tierra te producirá. Qué tremendo, hermanos. Pues si nosotros tenemos abrojos y espinos sembrados en nuestra vida, hermanos, que nos los quiten. Si tenemos raíces de amargura, que nos los quiten. Porque es necesario, hermanos, que nos hagan una limpieza. Y la palabra psique, hermanos, significa aliento, aliento de vida. Por lo tanto, ya es el alma. Y en sus varios significados, hermanos. Fíjense que había un montón de
de significados de lo que está el alma en el diccionario Vineman. A lo mejor no los puse todos, son un montón, pero dice que es la vida natural del cuerpo, la parte inmaterial, invisible del hombre. En el Antiguo Testamento ellos solo conocían el hombre interior y el hombre exterior, como decía el apóstol Pablo. Mientras que el hombre exterior se va desgastando, el interior va para mejor, hermanos. O sea que nosotros podemos estar aquí ya un poquito así viejitos, hermanos, pero el hombre interior, ese se está rejuveneciendo cada día por la palabra de Dios. Entonces es el asiento de la personalidad, hermanos, el asiento de los elementos sensibles en el hombre, aquello mediante lo cual percibe, refleja, siente y desea. Fíjense qué tremendo es con eso de que refleja, siente y desea, hermanos, porque cuando el rico, el que vivía con esplendidez, el que hacía comida todos los días, se vestía de lino fino, cuando se murió y estaba en el Seol, hermanos, ahí se acordó que a ese mismo lugar iban a venir sus hermanos, y le empieza a pedir a Abraham: Padre Abraham, manda a Lázaro para arriba, para que mis hermanos no vengan a este lugar. O sea que el alma, hermanos, allá abajo tenía todavía sus pensamientos. Y Abraham, ¿qué le dijo? A Moisés y a los profetas tienen que los oigan. Entonces, mis hermanos, nosotros ahorita tenemos a Moisés, a los profetas, a los salmos, hermanos, que es la Biblia, que la tenemos que escuchar. Y cuando nuestro pastor que está aquí predicando, hermanos, él está interpretando la palabra de Dios. Dios le está dando para transmitirla conforme nuestra necesidad, para irnos quitando alguna cáscara que todavía hay que quitarla, hermanos, o alguna espina ahí, hermanos, porque miren tan hermosas las rosas, ¿verdad, hermanos? Sin embargo, tiene sus espinitas. ¿Y eso por qué es? A consecuencia del pecado, hermanos. Y las rosas, cuando estaban en el jardín del Edén, no tenían espinas. Es a consecuencia del pecado que salieron las espinas. Y nosotros en nuestra alma hemos de tener un montón de espinas que necesitamos que nos las quiten, hermanos, porque puede que nosotros no queremos. Entonces, mis hermanos, el proceso de la administración. En Juan 13:8 le dice Pedro a Jesús: no me lavarás los pies jamás. Eso dijo el Pedro así con voz alta, hermanos. Y Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Entonces, ahí sí, se le aguadaron las piernas al Pedro, hermanos. No, entonces, Señor, no solo la cabeza, también las manos y los pies. No, le dijo: vosotros ya estáis limpios, solo los pies. Y si hubiera querido el apóstol Pedro, que en ese tiempo todavía no era apóstol, hermanos, él hubiera querido que lo bañaran, porque él sí quería tener parte con el Señor. Por eso, hermanos, esto ya lo hablamos de Juan 8:32: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero el siguiente, hermanos, es: ya vosotros estáis limpios por las palabras que os he hablado. Fíjense que aquí en Juan 15:3 se habla de una limpieza. Y esa limpieza está hablando de que Jesús dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El pámpano que no lleve fruto será cortado. Entonces, fíjense, mis hermanos, que los jardineros, ¿qué hacen en un jardín? Lo limpian. Y esta palabra que está aquí: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces nosotros, hermanos, necesitamos que, si nosotros somos pámpanos, hermanos, en la vid verdadera que es nuestro Señor, necesitamos que nos limpien, que nos quiten las hojitas secas, las basuritas. Si hay algún bicho raro por ahí, hermanos, que lo quiten. Necesitamos, hermanos, que a nosotros nos limpien. ¿Y cómo nos limpiamos, hermanos? Con la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Guardarla no es meterla debajo del colchón, hermanos, o guardarla en el ropero. Es ponerla por obra. Entonces, fíjense, mis hermanos, que la primera administración, ¿cuál es? El bautismo en agua. Cuando iba
Felipe, que el Señor lo mandó que se fuera al desierto, hermanos, y cuando mira, iba ahí un eunuco, hermanos, hablando la palabra de Dios, leyendo, hermanos, Isaías 53, y lo iba leyendo en voz alta, que le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender? Digo, si nadie me explica. Y la situación es que Felipe les empezó a explicar, pero al final le dice él, mira, aquí hay agua, ¿qué impide que me bauticen? ¿Crees en el Señor Jesús? Sí, sí, creo que Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Ay, se bajaron y lo bautizaron, hermano. La primera administración, y dice la palabra de Dios, hermanos, que el Señor arrebató a Felipe, se lo llevó para otro lado, y el eunuco se fue gozoso. Entonces, qué bendición con el bautismo, hermanos, que le da gozo a uno. Es una de las primeras administraciones que uno necesita. Porque en la palabra de Dios dice, hermanos, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Dios con Cristo Jesús. Porque el bautismo, hermanos, lo que significa es un entierro, hermanos, donde a nosotros nos sepultan para resucitar para vida nueva, como una nueva criatura. Por eso es importante el bautismo, hermanos. Si alguien todavía no se ha bautizado, o si se quiere rebautizar, pregúntale al hermano Pablo si todavía se puede. Pero qué importante, hermanos. Entonces, una de las administraciones, hermanos, es la consejería. Nosotros tenemos que buscar consejo. Nuestro apóstol en una oportunidad decía que una señorita le fue a decir, ¿me puedo divorciar? Yo no te puedo decir te puedes divorciar, le dijo, porque cuando te casaste ni siquiera me viniste a consultar. Entonces hay gente que comete errores y después de los errores quieren que se los arreglen en la iglesia. ¿Por qué no primero, antes de un compromiso, no le piden la dirección a Dios, sino que dirigidos por su carne, hacen lo que quieren? Porque ahí dice, hermanos, el que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Entonces, miren, mis hermanos, si usted tiene algún problema que usted cree que le está afectando el alma, hable con el hermano Pablo. Tal vez es necesario que lo pongan en disciplina, que lo disciplinen, hermanos, pero lo importante es que su alma esté siendo limpiada, esté siendo restaurada. Y la administración, hermanos, dice Juan, hermanos, en la tercera de Juan, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como próspera tu alma. Qué tremendo, hermanos. El apóstol Juan quería que nosotros estuviéramos con nuestra alma prosperada. Pero depende de nosotros, hermanos, porque Dios está dispuesto, porque dice la palabra de Dios, yo siempre extendí mi mano a este pueblo rebelde y contradictor, y no quisieron, que eran los judíos. Y en Apocalipsis 22:11 dice, hermanos, el que es injusto, sea aún más injusto, y el que es inmundo, sea aún más inmundo. Pero miren, mis hermanos, nosotros los que ya estamos en Cristo, el que es justo, sea aún más justo, y el que es santo, sea aún más santo. Entonces necesitamos, hermanos, caminar en la justicia de Dios y santificarnos más cada día. Y la otra forma de administración, hermanos, solo que esta ya es distinta, ¿no? Es la liberación de demonios, hermanos. Había una mujer, dice que era griega y siriofenicia. Cuando uno lee la palabra de Dios, dice, hijo de David, ten misericordia de mí. Y no le hacía caso al Señor, hermanos. Y dice que le rogaba que echase fuera al demonio de su hija. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Entonces, mis hermanos, el pan de la liberación es para los hijos, y nosotros somos hijos de Dios, hermanos. Si por ahí sentimos que algún chamuquín nos está atormentando, nos está estorbando, hermanos, mejor venga con el hermano Pablo aquí, hermanos, que le pegue una buena fumigada, hermanos, para que se vayan las cucarachas, los bichos ahí, las hormigas, hermanos, le echen gamesán.
pero que quede libre, hermano. Es necesario. Y fíjense que ella le respondió, sí, Señor, le dijo. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Ella no era del pueblo de Dios, era una gentil. Por tu palabra, le dijo, tu hija es liberada del demonio. Y cuando ella llegó, encontró a su hija liberada, recostada en la cama. Entonces, mis hermanos, necesitamos reentrenar nuestra alma, porque nosotros estuvimos acostumbrados, hermanos, a caminar como a nosotros se nos daba la gana. Cuando llegamos al conocimiento de Dios, nos damos cuenta que nos tenemos que frenar en muchas cosas. Como decía un hermano apóstol cuando él se convirtió, que él iba a la iglesia, pero él solo era, ¿cómo les dijera yo? Como simpatizante del evangelio. Entonces la cajetilla de cigarros la tenía aquí en el calcetín. Y cuando hacen el llamado, él pasa y se hinca, hermanos. Ya ahí estaba, cuando se recordó que se le había subido el pantalón, y ahí se le miraba la cajetilla de cigarros. Pero así, aún con la cajetilla de cigarros en el tobillo, hermano, dentro del calcetín, Dios lo rescató, hermano. Entonces, miren, mis hermanos, nosotros podemos llegar, hermanos, con nuestra cajetilla de cigarros escondida, o lo que sea, hermanos. Así nos recibe el Señor. Perniquebrados, hermanos, todos sucios, así como el hijo pródigo, hermanos, todo cochito. Pero así lo recibió el papá, pero dijo, a este báñenlo. Y lo mandaron a bañar, hermano, lo primerito. Entonces, hermanos, en Efesios capítulo 2, del versículo 1 al 5, hermanos, pues solo 2 versículos puse aquí. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, qué tremendo, hermanos, porque dice la palabra de Dios, entre los cuales también todos nosotros, dice el apóstol, vivimos en otro tiempo. Él se incluye, hermano, porque mientras nosotros no hayamos reconocido al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, nosotros andamos siguiendo la corriente del mundo. Pero cuando uno llega, necesita, hermanos, como diría alguien, que lo domestiquen, hermano, porque uno era como un caballo salvaje, que nadie lo podía dominar, porque el alma hacía lo que quería, pero cuando llega ya el Espíritu, entonces ya se empieza a refrenar y empieza a buscar de Dios, hermanos. Entonces, mis hermanos, Cristo es el buen pastor. Amén. Dice en 1 Pedro 2:25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al obispo y pastor de vuestras almas. Entonces, mis hermanos, Dios nos está comparando con ovejitas. Pero ¿cómo estaría una ovejita descarriada, hermanos? Si se descarría, nadie le va a quitar la lana, hermanos. Se le va a pegar cuanto mozote y basura haya. Se van a meter las garrapatas, se le van a meter las pulgas, hermanos. Por eso es necesario regresar al pastor y obispo de nuestras almas. Cuando se habla aquí de obispo es de supervisor, hermanos. Y que el Señor empiece a revisarnos. Si tenemos algún problema exterior, hermano, porque algunas cosas se notan. Porque la ovejita puede tener pulgas, puede tener garrapatas, pero hay otras que no se notan. Aunque sin embargo, por la gran pancita que pueden tener, es que pueden tener lombrices, pueden tener alguna clase de enfermedades. Pero esas enfermedades que están por dentro, hermanos, esas solo con la administración, porque uno tiene que ir sacando lo que uno tiene y que le cuesta todavía entregarle al Señor esa área, hermanos, porque nosotros tenemos áreas oscuras. Y en la medida que nos vamos acercando a la luz de Dios, nos vamos a ver de la oscuridad que tenemos y tenemos que irla quitando. Por eso en la palabra de Dios, el Salmo 23 dice, hermanos, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Porque Dios tiene el cuidado de nosotros, hermanos,
de llevarnos a lugares de delicados pastos. Junto a aguas de reposo Él nos va a pastorear. Y aunque andemos en valle, hermanos, de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque su vara y su cayado nos infundirá aliento. Necesitamos, hermanos, la administración de Dios, y la tenemos que buscar, hermanos. Entonces, mis hermanos, hasta aquí es el tema. Pero lo importante es que nosotros le pidamos a Dios que nos quite las áreas en nuestra vida que no le están agradando. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedir a Dios que rompa en nuestra vida toda maldición, hermanos. Cualquier cosa que andemos arrastrando. ¿Ustedes recuerdan de Noemí? Dice que ella regresó, dígame, amargada, porque el Dios Todopoderoso había tratado con ella. Entonces, Padre bueno, en el nombre de Jesús, Dios bendito, en tus manos nos ponemos, en tus manos, Señor, para que tú destruyas, rompas y desarraigues, Dios, en el nombre de Jesús, cualquier maldición ancestral, Señor, cualquier herencia que a ti no te agrada, Dios. Quita de nosotros, Dios mío, toda planta que tú no plantaste. Limpia nuestras vidas, Dios, y que podamos en el nombre de Jesús caminar en esta tierra, dándote a ti la gloria, dándote a ti la honra, Dios. Guía nuestros pensamientos, guía nuestros sentimientos, Dios. Toma nuestro corazón y saca todo lo malo, Dios. Ayúdanos, Dios bendito, ayúdanos, porque te necesitamos. Sin ti nada somos. Gracias, Dios, por ser bueno y ser misericordioso. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por nuestra vida. Amén. Amén.